¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Grillo Digital. Hoy un especial dedicado al coleccionismo y puntualmente a la purga. ¿Será la purga la etapa más difícil de todos los coleccionistas? Lo veremos en el informe de hoy. Hoy tendremos testimonios de amigos de Grillo Digital que nos van a aportar su forma de ver la purga, el coleccionismo y cómo transitaron esa difícil etapa los que la transitaron, porque hubo algunos que la pudieron evitar. Llega el momento en la vida de todo coleccionista donde uno tiene que empezar a reducir las cosas, aunque tal vez uno no quiera, pero en muchos casos uno compra lotes y empiezan a caer VHS, videojuegos, revistas o cosas así que no son las deseadas o que no son las que más buscamos, pero uno igual las va acumulando, las va teniendo porque, quién sabe, quizás en el futuro a uno le despierta el interés por esos ítems. Pero claro, en mi caso particularmente yo vivo en un departamento en la ciudad con dimensiones limitadas, por lo cual cada tanto siempre necesito ponerme a ver qué es lo que tengo y hacer un ejercicio, sobre todo eso, un ejercicio de honestidad y decir, esto lo estoy disfrutando, esto realmente me gusta, sumo a mi colección, lo voy a usar en los próximos 12 meses, en los próximos 2 años, y ahí empiezo a pensar si vale la pena tener 4 copias de la misma película o lo que sea. Para más placer. Es por eso que a veces me pongo a purgar y a curar un poco mi colección. Es algo que no me gusta porque no me gusta dejar ir las cosas. Pero claro, no tengo la mansión de narcos que siempre soñamos. Por lo tanto, tengo que acotar mi colección al espacio donde vivo. Así que una vez cada tanto me pongo a ser muy sincero conmigo mismo, a ver cada objeto. Y bueno, en algún punto a veces también sé que hay otras personas que pueden disfrutar de esas cosas mucho más que yo. Así que eso es básicamente lo que yo hago. Una depuración, una curaduría de la colección una vez cada tanto para que algunas cosas vengan, algunas otras se tienen que ir. Eso es el problema de todo coleccionista. Pero como yo no soy coleccionista, a mí no me importa. El coleccionismo para mí contiene 4 etapas claramente bien definidas: la búsqueda, la acumulación, la documentación o indexación y la purga, que sería la última etapa y más difícil dentro del coleccionismo. La búsqueda es cuando uno intenta definir qué es lo que va a coleccionar y de lo que va a coleccionar para qué lado quiere encaminar esa colección, a partir de motivaciones de nuestra infancia, motivaciones quizás que tienen que ver con elementos que tuvimos y que ya no tenemos, o que quizás que de chiquitos queríamos tener y que nunca pudimos conseguir. Entonces ahí es donde inicia todo coleccionista su colección. Generalmente suele ser así en cuanto a lo que se refiere a elementos de cultura popular. Primero necesitamos saber por dónde vamos a encarar nuestra búsqueda, dónde vamos a encarar nuestro coleccionismo, en búsqueda de ese elemento que nos falta en nuestra colección. Puede ser una pieza importante, puede ser una pieza que para nosotros represente nostalgia, pero eso es lo que va haciendo girar la rueda del coleccionismo y sobre todo de nuestro coleccionismo. La búsqueda siempre es un momento lindo que se disfruta dentro de todos los coleccionistas y es un momento dinámico. Una vez que conseguimos el objeto y lo incorporamos a nuestra colección, entramos a la etapa de acumulación. Soy Fede Bimayer, yo soy coleccionista de autitos. Acá atrás hay algunas de mis vitrinas sin demasiado detalle porque tengo un mal plano ahora. La purga es importante porque el espacio se le acaba. A cualquier coleccionista, siempre en algún momento, no importa en qué casa vivas ni cuánto espacio tengas, el espacio se acaba. Yo creo que el punto número 1, no sé si lo han planteado hasta ahora, pero el número 1 es definir las colecciones, porque uno se puede considerar coleccionista de autitos y un día decís, ¿por qué tengo 2 estantes donde hay 14 action figures? Porque me encantan, no soy coleccionista de action figures, pero ¿por qué tengo 14? ¿Por qué tenía la pecera, ¿Por qué de golpe revuelvo un lugar donde podría guardar cosas y me encuentro con 15 gorras? Yo no soy coleccionista de gorras, pero no sé, me fueron regalando, compré, vi y tengo. Y a lo mejor, en el momento en el que decís, sí, pero eso no es mi área, sacás y ganaste 2 estantes cuando liquidás los action figures. Ponele, estoy dando un ejemplo. Playmobil, álbumes de figuritas, lo que sea que nos gustó y lo acumulamos. Que es una palabra que un coleccionista debe evadir. El acumular. Ahora, si eso ya lo tenés claro y ya hiciste lugar corriendo eso, que te gustaba pero que no es lo tuyo, si vas puntualmente al tema del coleccionismo de autitos, en el caso mío es la definición de escala, obviamente. Yo soy coleccionista de 1.64. Por supuesto
que tengo muchos, mira, de hecho acá abajo hay 1.18, 1.24, 1.43, siempre con el tiempo porque te regalaron, porque te calentaste en una feria de pulga, porque estaba bueno, porque era lindo, te compraste de caliente número 1, a la hora de necesitar realmente espacio, salir de las escalas que vos no coleccionás. Avanzamos un paso más, ya no tengo de las otras escalas. Eso tuvo Entonces que tengo doler. tengo que definir dentro de las 1.64, ¿qué hago? En ese caso, yo opto por sacarme encima las cosas que compré en caliente, porque generalmente cosas de kiosco más baratas que me calentaron porque pasé por un lado y porque abría la puertita y me gustó, y un día lo veo y no, ¡Ay, pero es tan barato! es un hermano raro de los demás. Es coleccionismo, sí es autito, sí es la misma escala, pero no son las marcas principales que coleccionás, no es una pieza con los detalles de los que a vos te gustan. En ese caso opto por vender, canjear, regalar, sacar y hacer espacio, sacando las cosas que compré demasiado en caliente. A veces hay que tener la cabeza un poco fría y esas cosas que te calentaron tanto, por ahí te puedes quedar 1 o 2, pero no 50. Llega un punto en el que encontrás 50 cosas que te compraste de caliente y haces un estante con eso. La acumulación es una etapa que puede llegar a ser medio difícil. ¡No me asustes! Muchas personas pueden llegar a verse envueltas en la acumulación y no poder salir de ahí, porque solamente incorporan piezas, pero por diferentes temores, por diferentes situaciones no quieren desprenderse de ninguna. Entonces solamente acumulan, acumulan y acumulan. El coleccionista quizás va más por otro lado, quizás refinaría un poco más su colección y no estaría tan agarrado a la acumulación. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de coleccionar, no quedarse estancados en la acumulación, porque puede ser medio contraproducente, sobre todo a la hora de exhibir nuestra colección, ¿no? Una colección demasiado grande, demasiado abrumadora, quizás no tenemos el espacio físico para poder lucirla y terminamos teniendo solamente las cosas guardadas, arrumbadas y sin que nadie las esté apreciando o disfrutando. Saludos amigos de Grillo Digital, soy el Gringo del Galpón Gamer y hoy vamos a hablar de un proceso que todo coleccionista tiene que atravesar, que es la purga. En especial, desde mi punto de vista personal, los coleccionistas random, porque nuestras colecciones van hacia un montón de lados al mismo tiempo. Entonces, la purga es un proceso que necesariamente tenemos que atravesar. Tenemos que desprendernos de piezas de nuestra colección para darles un mejor hogar. Desde mi criterio, no tiene que ser algo necesariamente negativo ni doloroso. Tiene que ser un proceso natural en el que parte de lo que fue nuestra colección y aquellas piezas que formaron parte de nuestros ítems preciados ahora van a encontrar otro hogar para hacer feliz a otro coleccionista. Así que, amigos, si están en ese proceso, si de golpe se ven atiborrados de cosas a las cuales ya no les prestan tanta atención, es un buen momento para empezar una purga y es un buen momento para hacer feliz a otro coleccionista que probablemente encuentre algunos tesoros y reviva muy buenos momentos como los revivimos nosotros con esos ítems que ahora solamente están guardados en un cajón. Abrazo. Una vez que atravesamos la etapa de la acumulación, es muy importante para todo coleccionista dedicarle tiempo a la documentación o a la indexación. La documentación o indexación es la parte donde uno se sienta a ver qué cosas tiene de su colección y enumerarlas, enlistarlas, y para que quede de una manera ordenada y prolija a la hora de querer encontrar alguna pieza de esa colección, porque nada peor que tener las cosas sin saber dónde están, porque eso solamente no es de coleccionista sino es de acumulador, y es una pérdida de tiempo, aparte que representa muchas veces la posibilidad de cometer errores, porque podés comprar 2 veces la misma pieza porque no sabés que ya la tenías, porque tenés una colección muy grande y te falta documentarla, te falta dejar un índice donde te marque en qué caja está esa pieza o qué pieza te falta de tu colección, para poder saber más bien fácilmente cómo completar o qué objeto o qué pieza necesariamente haría falta para tu colección o estás buscando. Creo que todos los que coleccionamos cosas llega un punto en el cual tenemos demasiados objetos, demasiadas porquerías acumuladas y tenemos que llegar a la dura decisión de empezar a tirar, regalar, vender. Para mí la clave es pensar las cosas que nos hacen felices. Los objetos que nos generan algo, esos son los que sí o sí se tienen que mantener en nuestra colección, y después hay que aprender a soltar y elegir las cosas que quizás no nos gustan tanto, no nos dan tanto placer, las tenemos que dejar ir.
y se marchó. Al no tener documentación, no sabes qué sector de tu lugar donde vos almacenás los elementos coleccionables podés salir a buscar eso que estás necesitando ver. Y por otro lado, a medida que se hace la documentación en indexación, vamos haciendo una mínima depuración para ir viendo hacia dónde queremos encaminar nuestra colección, porque nos obliga a tener que repasar Basura en basurero. nuestros elementos coleccionables, nuestras piezas, todas las cosas que tenemos, para ver, de dejar sentado en alguna Excel, en un documento, en un papel, en una hoja, en una libreta, donde vos quieras, pero dejarlo sentado qué cosas tenemos en cada lugar. Fernando querido, bueno, ante tu consulta, por suerte yo no tuve que hacer ningún filtro grande de nada. Sí me lamento haberlo hecho inconscientemente en mi adolescencia, porque una vez que me aburrí un poco o que dejé de lado de los videojuegos, por ejemplo, y me emocioné y me copé mucho con la música, no sé qué pasó con mi Family Game, no sé qué pasó con mi caja de Super Nintendo, tiré todas mis revistas Club Nintendo, Micromanía, Hobby Consolas, Action Games, no me quedé con nada. Lo revolé por ahí y hoy obviamente me lo lamento, pero fue parte de disfrutar también, porque dejas una cosa y empezás otra, naturalmente. Hoy sí, la manera quizás de filtrar que uso es más que nada pensar no en querer tener todo, sino en pensar bien qué de todo eso tiene un interés para mí y por qué lo tiene. Buscar esas cuestiones particulares, que son como volver a tener algunas cosas que tuve en la infancia y solo eso, y no acumular toda la colección o todos los... De hecho, en algunos casos, si uno se lo pone a pensar bien y haciendo ese filtro, se da cuenta que no necesitas las cosas caras, sino que necesitas las cosas que la búsqueda va por el lado de lo sentimental, más que nada. Y me parece que ahí está un verdadero coleccionista, quizás, donde uno puede tener eso y disfrutarlo realmente de la manera que le traiga recuerdos y tener hermosas sensaciones. Esa sería como mi manera de purgar un poco la colección, pensar realmente varias veces y buscar una buena razón por la cual eso me interesa mantenerlo o conseguirlo. Bueno, abrazo grande. Ahí pasamos a la etapa de la purga. La etapa de la purga puede tener diferentes motivaciones. Por un lado, la motivación del espacio, porque el espacio es finito en cada casa, en cada lugar que uno tenga. No importa lo que tengas, el espacio va a tener a un límite en algún momento y vas a tener que decidir con qué te quedás de lo que tenés para dejar lugar a algo nuevo, porque si no podés coleccionar más, si no tenés dónde guardarlo o cómo exhibirlo, ya no vas a poder incorporar nuevas piezas a tu colección. En algún momento, por cuestiones seguramente de espacio, vas a tener que empezar a ver con qué te quedás y qué no. Ay, la purga, la tan temida purga. Todos hemos tenido que enfrentar, todo coleccionista random como vos y como yo, hemos tenido que enfrentar ese momento en el que nuestras colecciones rebalsan, exceden el lugar que tenemos para guardarlos. En general pasa con mudanzas o pasa con la idea de llevarte tu colección de, por ejemplo, la casa de tu madre a tu casa, o si, como me pasó a mí, me mudé de la casa de mi madre a la casa de mi padre, después de la casa de mi padre a mi primer departamento, después de mi primer departamento mi segunda casa, mi segundo departamento, y después incluso cuando llegan los chicos y cuando hay que liberar esa habitación que vos ya le habías dado un uso, que era básicamente el depósito de tus colecciones, el lugar, el cubil donde guardabas tus colecciones, y ahora tiene que ser la habitación de tu niño o de tu niña. Y por supuesto que es más importante, ¿o no? Tu hijo que tu colección, sí, por supuesto que sí. Pero la colección se tiene que ir, o por lo menos tenés que afinarla. Y lo que me pasó a mí, en concreto, tiene que ver con revistas. Yo tengo muchísimas revistas y tenía muchísimas más revistas. Gran parte de las revistas siguen en la casa de mi madre, que por suerte nunca decidió tirarlas o clausurar mi habitación de adolescente. Sigue habiendo una biblioteca ahí, pero hubo otras que yo me traje a mi casa y claro, tuve que deshacerme de ellas. Por ejemplo, tenía todos los números de la revista La Cosa, conservo nada más que los primeros 5, todos los números de la revista Rolling Stone, conservo la Rolling Stone Argentina, conservo también, me guardé los primeros 5 y nada más.
Y me pasó también con algunos juguetes que por ahí no alcanzaban a redondear una colección y dije, bueno, estos los tengo que donar porque no alcanzan a convertirse en un ítem de colección o en una colección propiamente dicha. Entonces decís, bueno, afino, trato de liberar para purificar y para que la colección rotunda, la colección concreta, sea la que tiene más peso. Y después afortunadamente me ha pasado con otras revistas en donde me faltaban algunos números y después logré conseguirlos. Podría haber afinado ahí, en algún momento podría haber dicho, bueno, acá no tengo todos los números, me libero de toda la colección, pero decidí conservarla y después me tomé el trabajo de completar, de hacer lo contrario a la purga, que es completar esos espacios, esos huecos que vos tenés en una colección. Que bueno, es el trabajo del coleccionista, ¿no? También completar esos huecos, pero me ha pasado, es muy doloroso, pero en ese momento ahí se nota cuál es realmente la colección que más valor tiene en tu casa, en tu vida, digamos. Va a ser más preponderante, por ejemplo, en mi caso, mi colección de dedales, o va a ser más preponderante mi colección de figuritas, de trading cards de X-Men, o va a ser más preponderante mi colección de cómics de X-Men, o de todas las X-Men, X-Force, X-Factor, o va a ser más preponderante mi colección de cómics históricos o de revistas. Me gusta mucho coleccionar revistas. Bueno, muchas de las revistas las tuve que liberar en alguna purga. Y me pasó que no las vendí, no fui al Parque Rivadavia a decir, miren, toda esta colección quiero venderla y demás. No, preferí regalársela a alguien o directamente liberarla, donarla. Directamente, que se la lleve a alguien y que la tenga sin valor como colección. Casi como diciendo, bueno, esto ya no es más una colección. Ya no forma parte de mi colección, entonces no tiene que formar parte de la colección de nadie. Es súper egoísta, ¿no? Pero bueno, forma parte un poquito del espíritu del coleccionista. Por otro lado, también a veces hay cuestiones económicas, cuestiones de si se necesita plata. ¿Puede darme dinero? Se puede vender parte de las colecciones por cuestiones de necesidad. Personalmente nunca me pasó, pero conozco casos de gente que sí, que ha tenido que deshacerse. La vida te devuelve muchas veces la oportunidad de poder reencontrarte de nuevo con esa colección y puedes volver a comprarlo. Siempre existe esa posibilidad en el coleccionismo de tener que ver las cosas de vuelta. No necesariamente las cosas son una vez o nunca más. Es muy raro que suceda eso, sobre todo en el coleccionismo de objetos de cultura popular. Uno tengan en cuenta que uno colecciona elementos que se han fabricado de un modo masivo y que eventualmente tarde o temprano en algún momento vuelven a nuestras manos, quieran o no. Entonces no hay que tener miedo a la hora de salir a vender o donar o regalar, por los motivos que sea. Hola, ¿cómo les va? Soy Ariel Tarico y les quiero mandar un abrazo a todos los coleccionistas, los seguidores de Ferchu. Yo sé que llega el momento donde hay que hacer lugar en casa, donde es muy difícil desprenderse del material, pero bueno, lo fundamental me parece ahora es aprovechar las redes sociales, generar contactos ahí, generar lazos de amistad o de coincidencia con otros coleccionistas y tratar de intercambiar material. Eso me parece que es lo más potable. Sé que nos cuesta mucho, yo vengo de familia de cachivacheros, de acumuladores, y hay veces que es complicado desprenderse de cosas que son importantes, qué sé yo, por ejemplo, colección de revista Humor o colecciones de muñecos, por ejemplo, pero lo fundamental es pensar que ese material lo puede ver otro, de que lo puede tener otro, de que es lindo por ahí llevarlo a una biblioteca, que puede ser también un lugar donde se puede apreciar. Y bueno, les diría que lo hagan sobre todo por una cuestión de limpieza. Un abrazo grande. Y muchas veces uno cree que nunca más va a volver a encontrarse con ese objeto, y suele pasar. Lo que sí es más difícil a veces deshacerse es de elementos que tienen una mochila nostálgica, un atachado, una cuestión sentimental a ese objeto,
porque ahí ya no importa que vos lo consigas de vuelta, vos vas a saber que el que conseguiste no era el mismo que el que vos tenías, no sé, cuando eras chiquito. Entonces ahí quizás hay que detenerse un poco y pensar mejor qué se regala o qué se vende, que quizás no tenga esa cuestión sentimental agarrada al objeto, porque si no va a ser todavía más difícil y doloroso. Desde mi lugar de coleccionista de máquinas de videojuegos principalmente, por suerte no he tenido la necesidad de vender nada de lo que fui adquiriendo desde ese entonces, pero creo que como todos en algún momento nos ha tocado tener que vender algo que no nos hubiera gustado tener que vender, ya sea que por necesidad o por querer pasar a una nueva generación, y la única forma que teníamos de poder hacerlo era vendiendo la máquina que teníamos para poder poner un poco de plata y poder comprar una más nueva. Pero tengo dos anécdotas especialmente. Una fue cuando empecé la facultad, el cual vendí mi Sega Dreamcast para poder comprar un celular. Y la otra que tengo es haber vendido más años posteriores una PlayStation 2 y una PSP para poder comprar junto con mi hermana una PlayStation 3. Fueron 2 veces que tuve que vender máquinas que me hubiera gustado no tener que venderlas, pero bueno, lo tuve que hacer. Por suerte años posteriores las he podido comprar y hoy por hoy las puedo disfrutar. Pero bueno, esas son mis anécdotas teniendo que haber vendido un objeto, en este caso alguna máquina de videojuegos, que hubiera preferido no tener que vender. Siempre es bueno pensarlo fríamente, pensar bien hacia dónde uno quiere refinar la colección, cómo la quiere encaminar, hacia dónde quiere encauzar la colección. A la hora de hacer eso es mejor esperar y ver bien qué es lo que uno quiere hacer. Y una vez decidido, meterle para adelante. Hola, soy Pablo Parés, soy coleccionista, también hago cine fantástico. Pueden ver mis películas en www.cinesalvaje.com, meto el chivo ahí. Y Ferchu me pidió que le mande un videito hablando de cuando uno tiene que desprenderse de la parte de la colección por un motivo u otro, ¿no? A mí me pasó esto hace 10 años más o menos. En una etapa estábamos como con un emprendimiento, con una productora, y los últimos años fueron bastante difíciles de mantener. Entonces, para poder pagar los gastos del día a día tuve que empezar a vender algunas cosas. Me acuerdo que tenía mucho de Star Wars Episodio 1, que en su momento era adolescente y me había reenganchado con la película, pero con los años me fui dando cuenta que no estaba muy buena. No. Tenía muchos muñecos de las gárgolas cerrados en caja, que hoy en día valen un montón, pero en ese momento los tuve que largar. Tenía juguetes de Batman, de la época ya de Batman Forever, que esos no estaban muy buenos. Con los años, yo colecciono desde que tengo 18 años más o menos. Hace como 20, 25 años. Y con los años uno se da cuenta que todas estas cosas circulan y circulan un montón. Fue mucho más grande la producción que se hizo, que se apuntaba a todo el público general, a los nenes, que la cantidad de coleccionistas que somos. Entonces, con paciencia, las cosas siguen estando ahí afuera. Van subiendo un poco de precios, es verdad. Esto como que nunca baja. Pero disponibles siguen estando. Y más ahora que uno puede traer por eBay o de distintas partes del mundo. Así que yo lo tengo siempre esto como una... Es como un ahorro que uno tiene, la verdad. Como que estoy preparado para que si en algún momento de la vida estoy sin trabajo, tenga que vender como para comer, que siempre es lo más importante, ¿no? Para mantenerse vivo. No me parece tan dramático tener que desprenderse de cosas. Y es más, uno a veces hace espacio para cosas nuevas. Lo que sí siempre pasa esto, que uno después se arrepiente un poco. Cuando no lo tenés, lo empezás a desear. Más que todo los muñecos de la gárgola, que conseguirlos cerrados hoy en día es bastante complicado en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, no pasa nada. Están dando vuelta, yo qué sé. A lo sumo hay que ahorrar un poquito y uno los termina volviendo a comprar. Así que no hay que atarse. Son cosas, como digo, hay un montón. De algunas colecciones como Motu, Masters of the Universe y todo lo que fabricó Kenner. Kenner hacía tiradas muy grandes. Ese era como su modelo de negocio. Hacía tiradas gigantescas. Había muchos que no se vendían, entonces todavía se consigue mucho cerrado en caja y a buenos precios. Y Motu también. Motu fue tal el fenómeno que hay muchísimos
de cada personaje. Y más allá de que se zarpen un poco con los precios, con todos los últimos muñecos, si uno tiene paciencia van apareciendo. También lo que nos va pasando es que estamos creciendo todos los coleccionistas y van cayendo, ¿no? Como que la vida en algún momento se termina para todos. Y eso hace que vuelvan a entrar todos esos juguetes al mercado. Así que nada, no es tan dramático. Está bueno desprenderse para hacer espacio para cosas nuevas. Hay mucho dando vuelta. El espacio físico siempre es un problema. Uno va llenando los espacios que tiene. Así que bueno, eso es un poco lo que puedo hablar de este tema, ¿no? De desprenderse de cosas que uno quiere mucho. La purga nos permite a todos tener una colección prolija, una colección exhibible, una colección a la cual nosotros estemos orgullosos de que gente que venga a casa la pueda ver, apreciar, no solamente nosotros, porque al coleccionista también le gusta mostrar las cosas que tiene en su colección, no es solamente para cuestiones personales, sino que también uno siente orgullo de su colección y le gusta exhibirla dentro de todo. Y eso solamente puede pasar cuando el lugar es adecuado, cuando la forma de exhibición es adecuada y cuando los objetos están bien exhibidos. Porque no te sirve de nada tener una repisa atiborrada de cosas que son imposibles de limpiar o llena de objetos que no tienen nada que ver una cosa con la otra y es muy difícil de detectar o apreciar uno por uno. Entonces la purga ayuda a que eso esté más o menos bien curado y que uno pueda tener una colección más o menos encaminada para no tener que apabullarse con demasiadas cosas. ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo andás? Bueno, con respecto a la purga o curación en las colecciones, pasé por esa etapa varias veces. Una de esas, perdí mi colección de Action Games y Club Nintendo y varias revistas. Por lo tanto, mi consejo que puedo darle al coleccionista que esté pasando por esa etapa en estos momentos: paciencia. No sé qué me pasó en aquel momento, pero no sé, tuve algún lapsus o algo y dije, bueno, esto no lo voy a necesitar. Y no estoy seguro si regalé la colección o la puse en la calle. Alguien se llevó una colección hermosa de revistas. Pero bueno, cosas de las que uno aprende, y hoy en día creo que si tendría que hacer una purga nuevamente, lo pensaría mejor. Intentaría buscar ese lugarcito que uno a veces no tiene, pero un rinconcito te puede salvar y mantenerlo un tiempo más. Obviamente es necesario, pero también no hay que perder la calma, porque si no te pasa lo que me pasó a mí. Así que bueno, un abrazo y nos estamos viendo. Y una vez que está hecha la purga, arranca una etapa que yo no la incluyo dentro de las etapas principales, pero es una etapa que es muy linda, sino es una especie de mantenimiento que uno hace en las colecciones, donde uno, una vez que tiene todos los objetos que necesita, ya no anda buscando desesperadamente la pieza que le falta, sino quizás mejorar alguna pieza que tiene. No sé, si tenés autitos, quizás tenés un autito que está un poquito despintado y conseguiste uno que está en mejor estado, uno que está nuevo, y si no tiene ningún valor sentimental, uno puede venderlo, regalarlo, donarlo y incorporar el autito nuevo a la colección, y ahí va uno mejorando estéticamente, mejorando de una manera más visual la colección, tenerla más prolija si se quiere. Uno de los objetivos de la purga es ese también, de dejar una colección linda, y el mantenimiento justamente es ese. Se va un objeto de nuestra colección y terminan entrando 3. Uy, bueno, dar un consejo sobre esto, qué tema difícil. Me he mandado muchos mocos, muchas cagadas. ¿Qué les puedo decir? Les voy a dar 2 consejos nada más, que a mí me sirven bastante. Primero, tratar de no vender nunca figuras de cuando éramos chicos. Me ha pasado que las he vendido, después las querés recuperar, te salen fortuna, no las conseguís, te amargás. O peor aún, cuando la recuperamos no tiene los mismos sentimientos, no nos trae los mismos recuerdos que la original, que la que teníamos cuando éramos pibes. Así que tratemos de no vender cosas de cuando éramos chicos. Si lo vamos a hacer, la tenemos que tener muy clara, que no la vamos a querer más. Y segundo consejo es siempre tratar de, cuando vendemos figuras de una colección, no vender una porque no nos gusta mucho, o algunos porque no nos convencen demasiado. Siempre tratemos de cerrar las colecciones, en nuestra propia cabeza, aunque sea. Yo, por ejemplo, con los Classics de He-Man, lo que hice fue, como no me daba el cuero para comprar todos, dije, bueno, yo voy a coleccionar solo los que salieron por Top Toys. O sea, obviamente, ahora de Mattel, de la línea Classic, pero los que había fabricado Top Toys. Entonces, esa es mi colección. No quiero Gran Amir, no quiero alguna nave que no haya salido, no quiero un personaje nuevo, nada. Solo los que tenía Top Toys. Si vamos a coleccionar, no sé, Thundercats, y bueno, los personajes solos de la primera temporada.
o solo los héroes, solo, no sé, lo que sea, pero siempre reducir la colección en nuestras cabezas. Eso de, esta no me gusta, esta no, más o menos no es tan buena, y después nos va a volver a gustar, después la vamos a querer, y nunca vamos a acabar en este ciclo de vendemos y después lo compramos al doble de que lo vendimos. Así que bueno, esos son mis consejos, espero que les sirvan. Abrazo. En el coleccionismo muchas veces ingresa más de lo que sale. ¡Qué trucazo!, ¿no? Pero siempre tiene que tener una cuestión dinámica y que haya un flujo de ida y vuelta dentro del coleccionismo para que no nos quedemos estancados en una misma etapa y no podamos avanzar. Hacia adelante, no hacia atrás. Arriba, no adelante. Y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. Siempre es bueno tener bien presente qué es lo que uno quiere coleccionar y cómo lo quiere mantener. Así que bueno, esas son las etapas del coleccionismo. Por la purga, los testimonios que fueron pasando, o están pasando mejor dicho, a lo largo del video, son de todos los amigos que cuentan su forma de ver la purga. Así que espero que les estén gustando. Vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes tipos de coleccionismo, muy por encima, solamente como dando ejemplo algunos de los elementos coleccionables que yo tengo a mi alcance. Buenas, mi nombre es Dani Belvedere, también conocido como Lord Alfajor. Soy coleccionista, gamer y obviamente alfajómano. Y hoy soy convocado por Fer para hablar de este tema tan particular que tiene que ver con la purga o curación de colecciones, esa etapa tan jodida, ¿no?, en la que tenemos que pasar algunos coleccionistas. Y él me preguntó que le cuente un poco de mi experiencia. Bueno, por suerte, en mi caso, no he tenido, por suerte, como les digo, que vender ninguna parte grande de mi colección por necesidades económicas, que suele ser la mayor excusa, teniendo en cuenta que gran parte de la colección que tengo es donación, ¿sí?, o canje incluso también. Nunca me vi en la necesidad de venderlo porque nunca invertí grandes cantidades de dinero en ella, lo cual es muy de agradecer, pero a la vez sí he tenido, por ejemplo, que hacer lugar con revistas también, que es una de las partes de las que colecciono, porque soy coleccionista random, como dice el gringo, ¿no? Nos gusta coleccionar un montón de cosas relativas a lo que nos gusta. Con revistas sí, he tenido que, por falta de espacio, en algún momento regalé muchas, ¿sí? Muchas revistas, he regalado a alumnos, porque también soy profesor, he regalado a amigos. Y también he regalado por ahí algunas partes que, por ejemplo, no me interesan demasiado, que son todas las consolas clónicas, ¿no?, truchas y ese tipo de consolas. A mí en particular me gusta tener originales y bueno, nada, las dejo en custodia de gente que tenga un poquito más de lugar. Eso es quizás el momento más triste que he pasado, ¿no?, en el que uno realmente quisiera tener todo, guardar todo, pero bueno, a veces no se puede. Y eso es mi momento más cercano. Espero nunca tener que vender mi colección porque realmente me llevo muchos años. Me costó mucho juntar lo que tengo. Costó mucho. Pero bueno, teniendo en cuenta que a veces la necesidad económica es más fuerte, llegado al punto, si lo tengo que hacer, lo haré. Pongo por delante las necesidades de mi familia antes que cualquier tipo de colección. Así que esa es mi experiencia dentro de esta situación, ¿sí? Muchas gracias, Fer, por la convocatoria, ¿sí? Te agradezco mucho. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. O sea, por un lado, la gente que colecciona música hoy en día está de parabienes con los CDs, porque los CDs salieron al mercado muchísimo. Si bien es un elemento de los 90, bien identificativo de los 90, representativo de los 90, salió al mercado muchísima cantidad de CDs, al mercado coleccionable me refiero, porque con la llegada del MP3 primero y del streaming después, muchísimas personas se deshicieron de sus CDs porque ocupaban espacio, había que limpiarlos, mantenerlos. Y la realidad es que, bueno, para el común de la gente con el streaming les alcanza para escuchar música y no necesitan de los CDs. Para los que nos gusta la música en CD se escucha muchísimo mejor que el streaming. Sí, es verdad, requiere un tiempo de sentarse en un lugar, poner el CD player, el Discman, algunos tendrán todavía dando vuelta, y escuchar un disco ahí. No es lo mismo que escucharlo por streaming. Es más cálido, se escucha mejor y bueno, uno tiene contacto con algo físico, tangible, y hay un arte de tapa, un booklet, un librito adentro que uno puede hojear mientras que está escuchando la música y le permite un momento de relajación. No solamente los CDs, están los cassettes de vuelta, está mucha gente escuchando cassettes, coleccionando cassettes.
de audio. Los vinilos volvieron hace bastante de regreso en el mundo del coleccionismo. Si bien nunca se habían ido, pero es como que hace un tiempito atrás por acá, cuando se empezaron las remasterizaciones y las reediciones en vinilo de nuevo, recuperó un aire renovado, pero bueno, pertenece a otro estatus de coleccionismo porque es un coleccionismo más caro. Si bien las reediciones no son tan caras, pero siguen siendo mucho más caras de lo que vale un CD de los 90. Y la verdad que no todo el mundo tiene un tocadiscos tan bueno como para poder apreciar la música como corresponde, y a veces bueno, es solamente un tema de snob porque está de moda y no tanto un tema de música por la calidad en sí misma. Por muy poco precio se consiguen CDs en el mercado, se consigue un CD player y van a estar completamente resueltas sus necesidades de música. Para nosotros los coleccionistas la purga es durísimo, es dificilísimo, porque sabemos lo que nos cuesta juntar y las colecciones cada vez crecen más. Entonces, librarnos de algo es muy duro, pero lo más importante cuando nos deshacemos de algo es donarlo o dárselo a alguien que sabemos que va a poder cuidarlo, que va a poder atesorarlo. Entonces, creo que cuando nos libramos de algo, lo más importante es dárselo a alguien que sepa cuidarlo tanto como nosotros. Por otro lado, tenemos los libros. Los libros no necesariamente son elementos de colección, en mi caso son complementos de colección. En este caso es un libro de Universo Retro, de Masters of the Universe, de acá de Argentina. Los libros, hay libros de cualquier tipo de índole relacionada a cualquier tipo de colección que ustedes estén haciendo y queriendo complementar. Si coleccionan muñequitos de G.I. Joe, les aseguro que hay libros dedicados a muñequitos de G.I. Joe. Hay libros para cualquier cosa y está muy bueno porque generalmente son libros ilustrados donde nos acompañan y nos indican mucha información relacionada con la colección que nosotros tenemos o las colecciones que tenemos, y siempre es un muy buen complemento. Si bien hay gente que tiene libros en su casa, no necesariamente se considera coleccionista, porque tener una biblioteca a uno no lo hace coleccionista. Pero cuando yo escucho que una persona tiene 3 ediciones del mismo libro de Harry Potter, yo creo que ya es coleccionista. O cuando tiene todas las ediciones que salieron del Señor de los Anillos, creo que ya es coleccionista. Y eso, si bien no es dentro del coleccionismo de figuras de acción, como podemos coleccionar algunos, tener 3 o más ediciones del mismo libro creo que lo hace uno coleccionista. Entonces no hay que tenerle miedo a la palabra coleccionista, porque eso no es un tema peyorativo, no es algo negativo ser coleccionista, sino que todo lo contrario, es algo que agrupa un montón de gente socialmente dentro de una forma de querer tener distintos elementos de una misma colección. No necesariamente un completista, como se le dice a algunos, la gente que colecciona todo de una misma serie, una misma línea, son los completistas, como le decimos nosotros. Pero muchas personas que por fuera del coleccionismo piensan que todos los coleccionistas son completistas, que todos queremos tener todo de todo. Y no es así. No. Creo que casi nadie es así. Muy pocas personas son así. Bueno, sí. Entonces, es bueno que se entienda, digamos, la diferencia entre un coleccionista común, que lo hace por hobby, y alguien que es completista, que quiere tener todo de una determinada serie. Buenas, ¿cómo les va? Soy David Palacio de Extra Gamers. ¡Welcome! Bueno, a ver, como coleccionistas tenemos un poco de acumuladores dentro nuestro. Y la realidad es que nos cuesta desprendernos de ciertas cosas que tenemos, porque a veces creemos que es lo mejor que hay, que no vamos a conseguir otra cosa igual, y en algunos casos puede llegar a ser cierto. Pero bueno, a veces la vida aprieta y no nos queda otra que desprendernos de ciertos productos que tenemos y que amamos mucho. En lo personal, cuando me casé, me tocó vivir esa etapa. Tuve que desprenderme de varias colecciones que tenía de libros, consolas, cómics, ciertas cosas, y la verdad es que no es nada sencillo, pero si hay algo que aprendí es que la vida siempre da revancha. Hoy pude recuperar casi todo lo que me había desprendido, inclusive tener algunas cosas más que antes, así que siempre vamos a tener una oportunidad nueva para poder sumar algo a nuestra colección, siempre.
vamos a desprendernos de algo y va a aparecer una oportunidad por otro lado. Así que nunca hay que tomar un desprendimiento como algo permanente, sino un pasaje más de la etapa del coleccionismo. Abrazos para todos. Bueno, después tenemos el caso de los Funko Pop en este caso, o los Funko Wacky, que son los que se le mueve la cabeza. En este caso es un 30 aniversario de las figuras de Masters of the Universe, y este es uno de los Pop de Masters of the Universe. Yo los veo también, así como el libro, en un buen complemento para las colecciones de figuras de acción que tenemos habitualmente. Esos son muy lindos complementos que realmente ayudan a que se luzcan en la vidriera, en la vitrina o en las estanterías de cualquiera de nosotros. Las figuras de acción, si uno tiene las figuras de los 80, le puede poner un Funko al lado y va a quedar muy lindo, porque es un lindo complemento que contrasta muy bien un estilo de figura con el otro. Así que es una muy buena colección. Yo no sé si coleccionaría Funko solamente. Hay muchísima gente que sí es fanática de los Funko y colecciona solo Funko. Para mi punto de vista es un buen elemento como complemento de las colecciones. Pero bueno, hoy en día son muy coleccionables. Hola, ¿cómo están? La verdad que en mi colección de flipper me tocó muy pocas veces deshacerme de algo. Yo sé que la curación es algo difícil para cualquier coleccionista, pero algunas veces me deshice de alguna máquina por ahí por una necesidad monetaria en el momento, lo cual es muy duro, y el consejo que le puedo dar es que no tengan miedo, que lo hagan. Siempre se puede volver a reponer algo y pueden conseguir inclusive algo mejor, como me pasó a mí. Así que ese es el consejo que les puedo dar. Después tenemos, por otro lado, la gente que tiene películas, que también, como en el caso de los libros, dícese no ser coleccionista, pero si tenés, por ejemplo, en este caso por el futuro, si tenés la edición en VHS, la edición en DVD y la edición en Blu-ray, y todavía conservás las 3 ediciones, sos coleccionista. Porque si solamente te gustase ver las películas, te guardás la edición que más querés, la que más te gusta, la que mejor se ve, y el resto las vendés o las regalás. ¡Ni loco! No las conservás. Si las conservás es porque estás coleccionando la misma serie de la misma película. Entonces, a tener en cuenta que mucha gente dice, no, yo solamente tengo películas, no las colecciono. Atenti, si tenés una sola edición de cada película, está genial, es como una especie de videoclub en tu casa y está perfecto. Pero si tenés varias ediciones de una misma película, ya sos coleccionista, porque si tenés 3 de lo mismo, para mí ya sos coleccionista. Y muchos te van a decir lo mismo, que ya sos que de un modo u otro terminás siendo coleccionista. Pero insistimos, la gente le tiene mucho miedo a la palabra coleccionista. Tengo mucho miedo. No sé por qué, pero bueno, es así. Hola Fer, ¿cómo estás? Mira, con respecto a la purga o curación de una colección, en mi caso, a pesar de que a nadie le gusta tener que largar lo que uno ya consiguió, le costó tener, lo tomo como que va a oxigenar tanto el espacio físico como el mental. Nos deja que podamos prestar atención a otro tipo de colecciones, no ser tan monotemático. Yo por lo menos, eso es el lado positivo que le tomo a la hora de tener que largar alguna pieza que tengo y que si lo compré es porque me gustó. Empezás a afinar un poco algún tipo de colección que sea la que más te está interesando en ese momento, y a la vez abrís el abanico para irte por otros lados también. Ya puede ser colecciones de figura, música, de libros. Si no, siento que quedas muy agobiado porque querés todo lo que va saliendo de algo. Entonces en algún momento toca desprenderse de algo, porque también lo económico influye. Necesitas poder tener un poco de límite, ¿no? También en los gastos. Entonces a veces no puedes sacar todo de lo que ya sea un sueldo o lo que sea. Entonces a veces tu propio material te ayuda, ¿no? Y ahí es donde viene la famosa purga. Y bueno, también no nos da la señal de que esto es una inversión. No lo hacemos por eso, pero también está bueno saber que en algún momento si necesitas, porque también me ha tocado tener que desprenderme de cosas porque necesitaba algo económico. Es como una cosa que sumas a la hora de estar pensando de compro o no compro esto. Sabes que encima que te gusta y lo haces por placer, a la larga también es una inversión. Así que nada, te mando un saludo grande, Fer. Abrazo. Y llegamos con la joya de la corona, que son las figuras de Masters of the Universe, el pilar fundamental del coleccionismo hoy en día, de elementos de cultura popular estamos hablando, porque no coleccionamos ni autos antiguos ni pinturas,
Para los que coleccionan muñecos, figuras de acción, los MOTU, o que es la abreviación de Master of the Universe, son las figuras por excelencia, los elementos por excelencia que hacen hoy en la cultura popular. En este caso, bueno, la figura está cerrada. Estos son de las ediciones que se hicieron hace poquito, son unas reediciones de los muñecos de los 80. Está cerrada porque quedó acá arriba y todavía no la pude abrir, pero en general yo todas las figuras que tengo están todas abiertas. Me gusta ver cómo es la figura, que interactúen con otros muñecos, cambiarle las posturas, ver cómo son en detalle. Pero también conozco muchos amigos que las coleccionan cerradas porque la empresa conceptualizó un cartón, una burbuja y la figura, todo como una única pieza, y que claramente al verlo evoca los recuerdos de las figuras que teníamos en los 80, y está muy bien, está perfecto que sea así. Es muy linda figura, tenerla tanto cerrada como abierta para mí es absolutamente respetable. Y bueno, hoy en día la gente que colecciona Masters of the Universe es unas personas especiales, así que sepan entender entre los que somos así, nos gusta este tipo de líneas de figuras de acción. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Martín Barbaro, soy coleccionista, toda la vida lo fui desde chiquito. En este momento estamos en mi museo de skate. Todavía está un poquito descontrolado porque estamos en obra, pero acá es un poco donde tengo reunido la pasión de los últimos años. Yo de chiquito que colecciono cosas, distintas cosas, coleccioné latitas, cajitas de cigarrillo, Star Wars, bueno, toda mi vida coleccioné cosas. Como siempre digo, en el coleccionismo hay distintas etapas. Hay etapas de recolección, seguimos. Hay etapas de curación, hay etapas en las que uno va, digamos, eligiendo qué cosas por ahí se van de la línea para mantener un poco un control, ¿no?, en la colección. Yo, en lo personal, siempre trato de tener como ciertos reglamentos que hacen que no me vaya tanto por las ramas. Por ejemplo, no sé, en el tema de las tablas de skate acá me dije, bueno, quiero coleccionar hasta tal fecha. Es ahí donde uno tiene que también soltar y dejar ir, porque eso divide un poco el acumular con el coleccionar, me parece. Es algo que nos cuesta a los coleccionistas. Pero también a la larga se pone cada vez más lindo, más interesante y más profesional la colección. Pasa a ser casi como una profesión, ¿no? Que cuando uno hace las cosas más serias, hasta el punto que, por ejemplo, me pasó a mí que ahora, de tanto desearlo, llegué a tener un espacio destinado para la colección. Si por ahí yo puedo llegar a dar un consejo, es ese: llegar a un punto en el que uno tome conciencia de lo que realmente le interesa, y las otras cosas que no son, o sea, que si bien es del mismo tema, pero no está tan enfocado a la época o al estilo de lo que nos gusta, dejarlo ir para que entre lo que más nos gusta, ¿no?, y lo más nos interesa. Yo les hago acá un paneíto, poquito. Acá tenemos tablas de surf en el techo. Esto es San Andrés original. Está al lado de mi casa, un galpón, una fábrica antigua, abandonada, que bueno, acá con un socio, con un amigo, nos pusimos las pilas y le pedimos todo para armar esto, ¿no? Tenemos autos, tablas de skate, todas cosas, los chiches que nos gustan. Ahí tenemos a Jay Adams. Así que bueno, les mando un saludo y a coleccionar. Sí. No, como te venía diciendo, es que... Ya. Si llegaste hasta acá, fue gracias a la edición de mi amigo personal Mariano Ferreris, que es el genio capo detrás de Catastrófico. Lo podés ver acá abajo en el Zócalo. Seguí a Catastrófico en las redes, en Instagram, en YouTube, en Facebook, que tiene un montón de sátiras y humor haciendo mashup, gracias a su edición magnífica, que está buenísimo. Siempre ligado al humor y con mucha creatividad. Así que no te lo pierdas. Bueno amigos, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Pasaron un montón de testimonios de un montón de amigos de Grillo Digital contando sus cosas en relación a la purga, que es un tema muy delicado en el coleccionismo. Y si ustedes también pasaron por la purga, déjenlo en los comentarios. Si coleccionan lo que sea, también déjenlo, porque me gustaría ver qué otras colecciones tienen ustedes. Antes se coleccionaban latitas de gaseosa en los 90.
¿Quién no tuvo latitas de gaseosa? Cochino degenerado. También déjenlo en los comentarios. Y si quieren saber algo más o quieren un especial dedicado a alguna temática en particular, propónganlo en los comentarios para ver si lo sumamos a los próximos videos de Grillo Digital. Así que sin más, les deseo mucha suerte y nos vemos el próximo video.